Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Julio 23. Dios te llama a hacer lo que no puedes hacer, pero te provee todo lo que necesitas para hacerlo. Noé no tenía el poder para subir todos esos animales dentro del arca, pero el Señor proveyó lo necesario para que sucediera. José no era capaz de preservar su vida y ponerse a sí mismo en una posición de poder en Egipto, pero el Señor hizo que sucediera. Moisés no contaba con lo necesario para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero el Señor le dio el poder para guiarlos a la tierra prometida. Los israelitas no tenían los medios para cruzar el Mar Rojo, pero el Señor abrió las aguas para que cruzaran. Los peregrinos en el desierto no tenían forma de alimentarse y sostenerse a sí mismos, pero el Señor proveyó todo lo que necesitaban. El pueblo de Israel no tenía los medios para derrotar la ciudad amurallada de Jericó, pero el Señor les dio la victoria. David no tenía el poder para derrotar a Goliat, pero el Señor le dio valor y fuerza en el valle de Elá. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían la habilidad para no quemarse en ese horno de fuego ardiendo, pero el Señor preservó sus vidas. Los discípulos no tenían los medios para alimentar a una multitud hambrienta reunida para escuchar a Jesús, pero Él los alimentó con la comida de un pequeño muchacho. Pablo no tenía la capacidad para salvar de un naufragio a aquellos que estaban en el barco, pero el Señor usó su poder y ninguno pereció. Los apóstoles no tenían la capacidad para llevar el Evangelio de Cristo Jesús al mundo, pero el Señor los dotó para que lo pudieran hacer. Tú y yo no tenemos la capacidad natural para levantarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero Él se niega a abandonarnos con nuestros propios recursos. Él no es imprudente, duro o infiel como para llamarnos a hacer una tarea sin antes capacitarnos para llevarla a cabo. Yo no puedo amar a mi esposa de la manera que Jesús ama a la iglesia, pero si Dios no me abandona en mi propio carácter y fuerzas. No tengo la capacidad de mantener mi corazón puro. Así que Dios me llena con su Espíritu poderoso. Como puedes ver, lo que segunda de Pedro 1:3 dice es verdaderamente cierto. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El mismo Dios que nos llamó a vivir una vida nueva y radical, también nos capacita con su gracia poderosa. Ten valor, sé activo, tu Salvador es tu fuerza. Para profundizar y ser alentados, Nehemías 6. Muchísimas gracias, mi hermana. Mis amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor de toda gracia nos conceda el privilegio de escudriñar en su palabra y de ser exhortados, enseñados, instruidos y corregidos por ella. Que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de su divina palabra. El devocional del día de hoy nos dice que nuestro Dios nos llama a hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero que Él, en su infinita gracia, nos provee todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Y como ya escuchamos a nuestra hermana en la lectura, hay una muy buena lista de aquellas personas a las cuales Dios los llamó, los preparó, los capacitó, les dio valor y fuerzas, preservó sus vidas, alimentó a una gran muchedumbre y los dotó del poder necesario para que llevaran a cabo la tarea que el Señor les había encomendado. Pero así como nos lo dice el devocional, ni ustedes ni yo
tenemos las capacidades naturales para levantarnos y hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero recordemos siempre que si el Señor nos comisiona, nunca nos dejará solos. Siempre nos capacita y así como a estos grandes hombres de la Biblia, el Señor también nos provee, nos da poder, nos abre puertas, nos da valor y fuerza, preservará nuestras vidas y nos dará siempre la victoria. Mis amados hermanos, yo podría hacer hincapié en cada uno de estos personajes bíblicos y profundizar en todas las cosas por las cuales ellos tuvieron que atravesar para poder cumplir lo que Dios les había pedido que hicieran. Pero no, voy a enfocarnos o voy a pedirle que nos enfoquemos más bien en las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Y vamos a revisar algunas a través de la Escritura. Y entonces podemos realmente identificar claramente si para que nosotros llevemos a cabo estas encomiendas o estos mandatos, necesitamos de la ayuda de Dios o si cada uno tiene la capacidad natural de hacerlo. Los evangelios contienen muchos mandamientos del Señor Jesucristo, pero entendamos que no es una lista de requisitos para ganar la salvación, sino el fruto de una vida transformada por la gracia de Dios. Y como nos lo dice Pablo en Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y sabemos muy bien, como reformados, que la obediencia a todas las cosas que nos pide nuestro Salvador que hagamos es nuestra respuesta como creyentes agradecidos a la obra salvadora de Cristo. Para que empecemos en el primer mandato que nos pide el Señor. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, donde nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí viene el mandamiento: arrepentidos y creed en el evangelio. Mis amados hermanos, Jesús inicia su ministerio con un llamado claro y urgente a arrepentirse y a creer en el evangelio. Estas no son dos acciones independientes, sino dos caras de la verdadera conversión. Arrepentirse significa dar la espalda al pecado y reconocer nuestra incapacidad para salvarnos. Creer en el evangelio es descansar únicamente en la persona y la obra de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Y sabemos desde una perspectiva reformada, este llamado revela tanto la responsabilidad humana como la gracia soberana de Dios. Y ojo, mis hermanos, nadie puede arrepentirse ni creer por sus propias fuerzas. Es Dios quien por medio de su Santo Espíritu concede
el arrepentimiento y la fe. También Pablo nos lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Y en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Sin embargo, el mandato de Cristo es real y debe ser proclamado a todos. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hoy este mismo llamado sigue vigente para nosotros. Y no basta con acercarnos a Jesús o asistir a una iglesia. El Señor demanda un corazón rendido a Él y una confianza plena en su obra redentora. Cada día el creyente está llamado a vivir una vida de continuo arrepentimiento y fe, recordando que el Evangelio no solo nos salva, sino que también nos transforma. Otro mandamiento está en Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, no les ofreció una vida cómoda, ni una simple mejora personal. Jesús les dio una orden, venid en pos de mí. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, síganme. El discipulado comienza con un llamado soberano de Cristo. Es Él quien toma la iniciativa, llama a quienes quiere y transforma sus vidas para cumplir su propósito. La promesa, yo os haré pescadores de hombres, nos recuerda que la obra de transformación pertenece al Señor. Los discípulos eran pescadores comunes, pero Cristo los capacitó para ser instrumentos del Evangelio. De la misma manera, Dios no llama a personas porque sean suficientes en sí mismas. Las llama por gracia y las equipa por el poder del Espíritu Santo. La eficacia del ministerio no depende de nuestras habilidades, sino de la obra de Dios en nosotros. Seguir a Cristo implica obediencia, renuncia y confianza. Quien ha sido alcanzado por la gracia responde dejando atrás aquello que compite con el señorío de Jesús y vive para la gloria de Dios. Vive anunciando el Evangelio con su vida y sus palabras. El tercer mandato, lo encontramos en Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 38. Y nos dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y mis hermanos, aquí Jesús declara que el mayor deber del ser humano es amar a Dios con todo su ser. Sin embargo, este mandamiento también revela nuestra condición por causa del pecado. Ningún hombre puede amar a Dios de manera perfecta. Nuestro corazón está inclinado a amarnos más a nosotros mismos que al Señor. Por eso el Evangelio es nuestra única esperanza. Cristo amó perfectamente al Padre
y obedeció en todo, en lugar de nosotros. Mediante su muerte y resurrección nos reconcilió con Dios y por el Espíritu Santo transforma nuestros corazones para que podamos amarle de manera creciente. El amor a Dios no es el medio para ganar su favor, sino la respuesta agradecida de quienes hemos sido alcanzados por su gracia. Así que hoy podemos autoevaluarnos. ¿Qué ocupa el primer lugar en mi corazón? Porque aquello que más valoramos es lo que verdaderamente amamos. Entonces, cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestra adoración, nuestras decisiones y nuestra obediencia reflejarán que Él es digno de toda nuestra vida. El cuarto lo encontramos en Mateo, capítulo 22, versículo 39. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y dice la palabra que el segundo mandamiento importante es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de enseñar que el mayor mandamiento es amar a Dios, Jesús añade el segundo, que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo nace del amor a Dios. Quien ha sido transformado por la gracia no puede permanecer indiferente ante las necesidades, ante el dolor o el bienestar de los demás. Este mandamiento también pone de manifiesto nuestra incapacidad natural a causa del pecado. Nuestra tendencia es a ser egoístas y a buscar nuestros propios intereses antes que los intereses de los demás. Pero Dios, por medio del nuevo nacimiento, es quien cambia nuestros corazones para reflejar el carácter de Cristo. El amor al prójimo no es el camino para obtener la salvación, pero sí es la evidencia de que el Evangelio está obrando en mi vida, en nuestras vidas. Hoy debemos recordar que cada acto de paciencia, perdón, compasión y servicio es una oportunidad para mostrar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Y es así como realmente glorificamos a Dios y damos testimonio de su poder transformador, de la gracia. En esta parte, ¿cuánto trabajo nos cuesta amar a nuestros semejantes? Inclusive dentro de las mismas congregaciones. Y no me digan que soy mentiroso, pero hay personas que se congregan juntos y no se aman. La quinta. La quinta está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 34 y 35. Dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Jesús establece la característica que distingue a sus verdaderos discípulos, el amor mutuo.
No se trata de un amor superficial o basado en emociones, sino de un amor que tiene como modelo el sacrificio de Cristo. Él nos amó cuando éramos pecadores y entregando su vida para reconciliarnos con Dios. Y sabemos que este amor no, nunca nace de la capacidad humana, sino de la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde? En un corazón regenerado. Solo quien ha experimentado el amor de Dios en el Evangelio puede amar de esta manera. El amor cristiano es el fruto de una vida unida a Cristo y una evidencia visible de la fe genuina. Cada día somos llamados a demostrar ese amor mediante el perdón, la paciencia, el servicio y la búsqueda del bien de nuestros hermanos. Cuando la iglesia vive así, el mundo puede ver el poder transformador del Evangelio y reconocer que Cristo realmente mora en su pueblo. El sexto mandato lo encontramos en Juan 15, versículos de 4 al 5. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, aquí vemos cómo Jesús utiliza la imagen de la vid y los pámpanos para enseñarnos una verdad fundamental. La vida cristiana depende completamente de nuestra unión con Cristo. Así como una rama no puede producir fruto si está separada de la vid, el creyente no puede vivir una vida que agrade a Dios confiando en sus propias fuerzas. Y desde nuestra perspectiva reformada, este pasaje destaca la doctrina de la unión con Cristo. Todo lo que somos y todo lo que hacemos para la gloria de Dios fluye de nuestra comunión con Él. La fe, la santidad, el amor y la perseverancia. Son el resultado de la gracia que Cristo obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él no solo nos salva, sino que también nos sostiene y nos hace crecer. Mis hermanos, la frase separados de mí nada podéis hacer es una invitación a abandonar toda autosuficiencia. Cada día necesitamos acudir a Cristo en oración, alimentarnos de su palabra y depender de su gracia. Y solo permaneciendo en Él podemos dar el fruto que glorifica al Padre. La séptima la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos, en medio de las preocupaciones por el alimento, el vestido,
y las necesidades diarias, Jesús dirige nuestra mirada hacia lo verdaderamente importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto significa vivir bajo el gobierno de Cristo, sometiendo nuestra voluntad a la suya y haciendo de su gloria la prioridad de nuestra vida. Y como reformados sabemos, este mandato no enseña que podamos ganar el favor de Dios por nuestras obras. Al contrario, quienes han sido justificados por la fe buscan el reino porque Dios ya ha transformado sus corazones. Ahora la gracia salvadora produce un nuevo deseo: amar a Dios por encima de todas las cosas y a confiar plenamente en su providencia. La promesa de Jesús, todas estas cosas os serán añadidas, también nos recuerda que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y cuida fielmente de sus hijos. Por eso el creyente no vive dominado por la ansiedad, sino descansando en la soberanía y la fidelidad de Dios. A veces estas cosas se nos olvidan con mucha frecuencia y entramos en la desesperación. Y por último, de las que yo escogí, vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que se lo conocemos demasiado, diría yo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, aquí vemos que antes de ascender al cielo, Jesús encomendó a su iglesia una misión clara: hacer discípulos. Y esa tarea no consiste únicamente en anunciar el evangelio, sino también en acompañar a los creyentes para que crezcan en la fe, que sean bautizados y aprendan a obedecer la palabra de Dios. La gran comisión descansa en la soberanía de Cristo, pues Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es quien por medio del Espíritu Santo llama eficazmente a sus escogidos. La iglesia siembra la semilla del evangelio con fidelidad, pero es Dios quien da el crecimiento y produce la salvación. La promesa de Cristo es un consuelo permanente. Yo estoy con vosotros todos los días. Pero lo más importante es que no cumplimos esta misión con nuestras propias fuerzas, sino con la presencia constante de nuestro Señor. Esto nos anima a compartir el evangelio con confianza, sabiendo que Él es el que guía, el que fortalece y el que sostiene a su pueblo. Mis hermanos, hasta aquí solo hablamos de 8 cosas que el Señor nos manda hoy en día a que nosotros hagamos. Pero así como estas,
Hay más de 30 órdenes que encontramos en la Escritura. Y el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Y lo que debemos tener en cuenta en esta mañana es que ninguna de estas cosas las podemos hacer en nuestras fuerzas. Solo podemos hacerlo en el poder y la voluntad de nuestro Dios, pues es Él quien nos llena con su Santo Espíritu y como nos dice Pedro en su segunda carta, que tenemos su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia y que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios nos manda. Mis amados hermanos, no es fácil hacer todo lo que Dios demanda que hagamos, pero lo podemos hacer en su suficiencia, en su gracia y en la obra de Cristo y con el poder de su Santo Espíritu. Nada, nada podemos dejar de hacer. En estos 4 requisitos, todo lo que el Señor nos mande, lo podremos lograr. Y para que finalicemos, quiero que recordemos que separados de Cristo, absolutamente nada podemos hacer. Acompáñenme a orar. Padre Celestial,